Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Impacto Social. Y yo, por supuesto, encantada, fascinada de darles la bienvenida al programa del día de hoy, porque, como ustedes ya lo acaban de ver, hoy es un programa muy especial para nosotros, porque efectivamente cumplimos 100 programas al aire y eso hay que celebrarlo porque no ha sido fácil. El camino, por supuesto, no ha sido fácil y no ha sido corto. Pero gracias a ustedes, a su preferencia y a que todos los días a todos los miércoles más bien usted está al pendiente de nosotros, que los miércoles está, que este programa es de su agrado, pues nosotros hoy podemos celebrar estos 100 programas y bueno, agradecida, porque además estos 100 programas son en vivo desde la Ciudad de México, como todos los miércoles y bueno, agradecida porque sin este programa no podría realizarse sin el apoyo de mi familia, de muchas personas que hacen posible este programa. Gracias a ti, Lalo. Lalo, gracias por haberme dado esta oportunidad, gracias por creer en mí, gracias por haber visto en mí algo que, bueno, pues hoy en día ya tenemos acá 100 programas. Gracias a mi mamita hermosa que me regaló este arreglo de globos que está precioso. Y bueno, pues gracias por seguirme, gracias por ver estos programas que todo el tiempo los platicamos después de hacerlos. Y gracias a ti, amigo Rubén, por estar siempre al pendiente de cada uno de los programas. Y por supuesto, gracias a todos y cada uno de los invitados que han estado en este programa. Gracias. Y por supuesto, el día de hoy tenemos a uno muy querido y ya que ya es parte de este programa, que es amigo mío y me enorgullece, por supuesto, presentar a el licenciado Abel Morales. Abel, muchísimas gracias. Hola, Arlene, ¿cómo estamos? Feliz de la vida porque estás aquí y nos vas a enseñar y nos vas siempre a mostrar ese camino acerca de las marcas y patentes, que Sí, a mí me fascinan porque además la gente no está muy enterada de qué es. claro. Bueno, para empezar, muchas felicidades por los 100 programas. Gracias, Es amigo, todo, gracias. todo un logro, ¿no? Sí. Y pues qué padre estar yo ser el invitado de honor aquí en tu Eres programa mi número invitado de 100. honor y además eres mi amigo y además bienvenidísimo siempre a este programa. Muchas gracias. Pues sí, bueno, pues como ya sabes, en alguna ocasión ya hemos platicado, pues del tema este de propiedad intelectual, ¿no? Que es un tema, la verdad es que es un tema muy interesante, aunque es un tema legal, más tangible, es algo que todos estamos rodeados de propiedad intelectual, ¿no? Desde un ama de casa hasta un trabajador, un estudiante, todos estamos rodeados de propiedad intelectual. A lo mejor no lo sabemos o no nos damos cuenta, pero pues así es, ¿no? Digo, aquí, por ejemplo, en el set tan bonito aquí que tienes, bueno, pues podríamos hablar de los monitores, podríamos hablar pues de estos sillones en que estamos sentados, los taburetes, las cámaras, el reloj, la forma en que estás vestida, todo esto es propiedad intelectual, ¿no? Aunque no lo sepamos o no nos hayamos dado cuenta, ¿no? ¿Cómo ves? Y no siempre está registrado o sí está registrado. Por ejemplo, estos arreglos de Globo, por poner un ejemplo, muy tangible y muy enfrente, se pusieron de moda hace poco. Ujú. Esta, digamos, excesos de globitos, globotes y digo, hay de todos los tamaños, colores y sabores. Y entonces también son de alguna manera una propiedad intelectual de alguien. Alguien los creó y de ahí se siguió todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando ya está registrado? Bueno, pues si tú proteges, registras tu propiedad intelectual, tú eres la única persona que está autorizada a comercializarla, a producirla, a distribuirla, ¿no? Esa es una, o la más grande ventaja que te da el proteger tus protecciones, Tus perdón, derechos, tus tus creaciones, ¿no? Perdón. creaciones. Tú eres la única
que puedes usarlos y comercializarlos. Y si alguien empieza a comercializar algo parecido a lo que tú tienes protegido, bueno, pues tú tienes todo el derecho de emprender acciones en contra de esta persona para que deje de usar esas protecciones que tú tienes, ¿no? Esas figuras protegidas, ¿no? Eso sería lo más idóneo, y alguna vez alguien me preguntó, Ujú, ¿qué tan qué tan qué tanto realmente estás protegido? Porque, por supuesto, si tú tienes una creación, vamos a suponer que a ti se te ocurrió esta idea y la registras. ujú, Pero bueno, también es bien complicado andar en todas las tiendas de regalos, claro, verificando que no usen tu diseño, claro. porque finalmente a lo mejor se viralizó, probablemente Ujú, se puso de moda. ¿Qué puedes hacer en ese tipo de cosas? Por ejemplo, a lo mejor tu diseño no se da en tu colonia o a tu kilómetro alrededor de ti, pero ajá, sí en 3 municipios más para allá, o en el claro, estado de Coahuila, o en Jalisco, o en ¿qué claro. pasa? ¿Qué podemos hacer en Pues esos mira, casos? existen servicios que les llamamos servicios de vigilancia de propiedad intelectual. Ajá. Ah, En este okey. sentido, las personas que se dedican a este servicio, a proveer este servicio, pues precisamente se encargan de estar monitoreando, pues si tu marca se está usando a lo mejor en algún otro lado que tú no te estés dando cuenta, que se le esté dando un uso no autorizado, o que alguien esté presentando una solicitud de marca que sea muy similar a la tuya, bueno, pues se puede monitorear eso para que tú, si lo consideras necesario, emprendas alguna acción. Obviamente, en el caso de derechos de autor, existen estas sociedades de gestión colectiva que son precisamente para el caso de, por ejemplo, de la música. Si la música se está reproduciendo en otros países, pues el cantante, el autor sobre todo, tiene el derecho de que le paguen regalías, ¿no? Pero pues el autor no se, si está en México no se va a dar cuenta si están reproduciendo su música en España O en o otro en país, ajá, Alemania, ajá, ¿no? ajá, Y ajá. para eso existen las sociedades de gestión colectiva que se encargan de monitorear todo esto. Hay Ah. sociedades en todos los países y a través de estas mismas sociedades son las que se encargan de monitorear y bueno, pues informarse mutuamente, ¿no? De lo que se esté reproduciendo, ¿no? Obviamente, estas son formas de vigilancia, pero sí sería prácticamente imposible que te das cuenta de todo lo que a lo mejor está sucediendo, ¿no? Tú puedes a lo mejor emprender acciones contra ciertas personas o empresas que estén haciendo uso de tu propiedad intelectual, pero probablemente va a ser difícil o casi imposible que controles todo, ¿no? El chiste es controlar pues lo que más se pueda, a lo mejor lo que más te pueda llegar a afectar, ¿no? Pero sí existen estas figuras, ¿no? De vigilancia. Oye, ¿y tienen algún costo, algún, por ejemplo, pagas, a la asociación por lugar o se paga en general? Generalmente se tienen convenios, ¿no? Y hay Okey. pues sí, son cuotas generales, ¿no? Difícilmente también se van a poner a decirte, no, pues si hubo 158,400 reproducciones, pues no, ¿no? A lo mejor Sí, simplemente es una tarifa fija. okey. Y bueno, pues eso también depende mucho de los arreglos que lleguen entre sí estas sociedades de cada país, ¿no? Oye, y por ejemplo, a la inversa, por ejemplo, yo quiero abrir un tienda de globos o Ujú, de lo que sea, ujú. y quiero usar tu marca, tu registro, te Ajá, quiero pagar tu derecho correspondiente a lo que yo voy a usar. claro. ¿Cómo aplica? ¿Cómo te lo pagan o sea, te lo cobran por arreglo, o por uso, o Ajá, por un permiso que sacaste y ya tú puedes usar, abrir todo, o sea, usar todos los que quieras? ¿O claro, cómo sería? Yo estoy dispuesta a pagarte tu derecho claro, que te corresponde. ¿Cómo claro. sería? Pues aquí estás hablando de lo que conocemos como licencias o incluso franquicias, ¿no? Una licencia, por ejemplo, si tú tienes una marca ya registrada para proteger ciertos productos o servicios, tú la puedes licenciar, ¿no? Alguien más, a lo mejor tú ya, tu marca ya la hiciste muy famosa, ya hiciste que creciera, ya, a lo mejor ya tiene cierto reconocimiento en el mercado, ¿no? Y por lo tanto a alguien más le interesa pues producir lo que tú estás produciendo bajo tu marca. Y entonces te pide una licencia y tú ya ahí puedes negociar los términos para otorgarle una licencia sobre tu marca, ¿no? Puedes acordar desde qué tiempo, durante cuántos años se la vas a licenciar, qué es lo que te va a pagar, seguramente te va a pagar regalías. Ahí sí los términos pueden variar, ¿no? Dependiendo de lo que, al arreglo al que lleguen, ¿no? Pero generalmente sí tiende a ser, pues más bien como digamos, como si fuera una renta mensual, a lo mejor, ¿no? Así lo puedes acordar,
cada mes me vas a pagar tanto por esta licencia que yo te estoy otorgando sobre mi marca, ¿no? Pero bueno, también existe el modelo de franquicia, ¿no? Y este aplica sobre todo a, por ejemplo, a negocios como restaurantes o como tiendas que usan toda la imagen comercial de quien originalmente es el dueño. Por ejemplo, si hablamos de restaurantes, hablemos de Sanborns, por ejemplo. A Ajá, lo mejor ajá, tú puedes abrir un Sanborns, ajá, te pueden otorgar una licencia, pero pues obviamente, bueno, en este caso más bien sería una franquicia, ¿no? Tú ajá. te van a otorgar un contrato de franquicia y tú tienes que respetar toda la imagen comercial de, pues en este caso de las tiendas Sanborns, ¿no? Desde el tipo de letra que utilizan, los colores que utilizan. Ajá, Ese es un modelo de franquicia. Por ejemplo, hablamos de la casa de Toño, ¿no? Si tú ajá, quieres muy abrir famosa, una ajá, casa de Toño, pues igual puedes obtener un contrato de franquicia, ajá. tú abres tu local y obviamente tiene toda una serie de reglas que tienes que cumplir, ¿no? La imagen, no puedes cambiar colores, No, y tienes que hasta el respetar tipo la de imagen. empleados, ¿no? Que tienes que Claro, los contratar. uniformes, los muebles, la distribución a lo mejor, ¿no? Un cierto El tipo de sistema, local. ajá. Sí, Todo sí, sí, esto es sí, lo sí. que es materia del contrato de franquicia, ¿no? Ok. Pero pues sí, sí, estas figuras existen precisamente cuando alguien quiere, pues sí, aprovechar el hecho de que tú ya tengas una figura, por ejemplo, una marca reconocida, y claro que existe el modelo legal para que se haga de la forma adecuada, ¿no? El problema es cuando lo hacen sin licencia, sin permiso, y ahí sí están incurriendo en infracciones. Y tú como titular, tienes distintas acciones legales en contra de alguien pues que está cometiendo una infracción, ¿no? En tu contra. Wow, qué interesante. A mí me Sí. parece todo esto fascinante porque la gente, como lo desconoce, nunca lo emprende. Son acciones que nunca emprendes, son cosas que nunca te das a la tarea de proteger. Sí, el problema es que, bueno, cuando somos emprendedores, porque yo también lo soy, sobre todo, pues al inicio te preocupas mucho, obviamente, por el producto que vas a ofrecer, el servicio, Sí. el local a lo mejor, no sé. Y muchas veces puedes o tiendes a dejar hasta el último, pues la protección intelectual, ¿no? De tu marca, de tu eslogan, de tu imagen comercial. El problema ahí es que, pues puede pasar eso, ¿no? Que tú a lo mejor ya le usaste todos estos elementos durante algún tiempo y de repente te das cuenta que alguien más ya lo está usando, ya te está copiando, y si no lo tienes registrado, pues ahí sí no tienes gran cosa que hacer, ¿no? Porque, No, y es ujú, que no sabes muchas veces hasta dónde vas a llegar. claro, O sea, por ejemplo, me acuerdo del programa del Chavo del Ocho, ujú, que el señor Roberto Gómez, que es ujú, el creador de los personajes y tal, pues los empieza a crear y empieza pues de cero, poco a poco, a darlos a conocer y tal, pero pues nunca dimensionó hasta dónde iba a llegar claro, ese programa, ni qué tan importante iban a ser a nivel Latinoamérica y todo. claro, Y cuando ya dimensionas, pues estás más preocupado por sacar el programa, por trabajar claro, y por supuesto confías en tu gente. ujú. Jamás imaginas que alguno de tus personajes o alguno de los actores que tú contrataste y les diste la confianza para ese personaje, pues te pudiera traicionar, ¿no? Pues finalmente todos sabían o Ujú, todo el mundo se sabía que era tu creación. claro. Bueno, aquí yo creo que seguramente estás refiriéndote al caso famoso de, ¿no? Sí, varios. Sí, bueno, también creo que Este, Kiko, ¿no? Creo que también Él también empezó a usó el usar, personaje. pero Ajá. sí, sí, sí. Aquí la situación, o sea, sí tienes, pues sí, sí tienes razón en el hecho de que ahí sí o se podría hablar de alguna deslealtad, ¿no? Sí, Pero al final de se cuentas, pudieron emprender acciones legales. mira, sí, sí, este fue un caso, te explico cómo está para Para todos los que nos están escuchando. los que no conocen mucho cómo se desarrolla este asunto. Cuando tú creas, en este caso, un programa de televisión, un libreto, algo así, pues obviamente tú lo proteges por derecho de autor, ¿no? En este caso, pues el libreto tenía ciertos personajes, ¿no? Proteges la obra como derecho de autor y pues está protegido el guión, está protegido pues los personajes, pero aquí la situación es que en algún momento, si tú creas
ciertos personajes que después se pueden volver muy importantes, como tú lo estás comentando, aquí lo conveniente es que además de que lo tengas registrado como una obra de derecho de autor, Ujú. registres a los personajes por la figura que conocemos como reserva de derechos. Ajá. Una reserva de derechos funciona o aplica para proteger, por ejemplo, nombres de artistas, nombres de grupos musicales, para proteger los nombres de revistas o de periódicos, y aplica para proteger personajes, ¿no? Tanto sus características físicas como psicológicas. Entonces, aquí lo que sucedió es que obviamente el programa pues pertenece a Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Ujú. Y actualmente a sus herederos. Pero em, él, o más bien diríamos que pues, sus abogados, ¿no? Sus abogados de propiedad intelectual, etcétera. Yo no sé si nunca protegieron los personajes individuales como reserva de derechos o Ujú. si a lo mejor sí lo hicieron, pero no los renovaron, porque estas reservas de Ah, derechos tienen una vigencia de 5 años para personajes. Ajá. Entonces, si los registraron por reserva de derechos, pero no los renovaron, pues los derechos quedaron libres. O o peor sea, tienes tantito, que estar al sí, pendiente de esa claro, situación. peor tantito si nunca los registraron, ¿no? Sí, claro, y eso es labor de, obviamente, de tus abogados, de PI, es Sí, por eso tan importante que tengas un buen abogado, ¿no? No es solo claro, cuestión de sí, claro, registrar, tienes que sí. estar al pendiente Porque va a estar al pendiente de tus del marcas, de tu mantenimiento, mantenimiento, de todo esto. claro, porque hay figuras que sí pueden mantenerse, pero se tienen que pagar derechos, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Y si se te van, pues ya lo pierdes. Y en este caso, este personaje, hablando de la Chilindrina, pues en algún momento Chespirito ya no quería interpretar al chavo, porque pues él ya se sentía pues ya grande, ¿no? Como Ajá. para hacer todas esas De niño, ajá. de niño, para meterse al tambo, etcétera, ¿no? Sí, Son cosas que exacto. ya, pues sí, que con Ya la le edad ya es quedaban como difícil. grandes, ajá. Claro, pero pues la Chilindrina, la actriz María Antonieta de las Nieves, es mucho más joven que él, ¿no? Le llevaba por lo menos 20 años, si no es que un poco más, ¿no? Okey. Entonces, cuando él dejó de interpretar al Chavo, obviamente, junto con todos los demás personajes de la vecindad, pues la Chilindrina le dijo, oye, ¿por qué ya no estamos haciendo al Chavo? No, pues que yo ya estoy cansado, ya creo que ya no lo puedo hacer. Y ella le dijo, no, pero yo sí lo quiero hacer, yo sí sigo teniendo la condición para hacerlo y pues sí me interesa, ¿no? Hacer. Claro. Y en teoría, pues él le iba a dar una licencia, etcétera, pero al final no pasó por X o Z. Y entonces en algún momento ella decidió que iba a registrar el personaje, pero bajo un nombre ligeramente distinto. Ella tenía la idea de registrar la Chilis o algo así, ¿no? Algo parecido. Algo parecido, ¿no? Entonces fue a Indautor y preguntó si podía registrar esa derivación del personaje, ¿no? Y le dijeron, sí, sí, claro que puede, pero ¿por qué no registra el personaje como tal? Pues la reserva de derechos está libre, ¿no? Y Guau, ella y dijo, de ah, ahí caray, ¿es dijo: en "Va". serio? Le hicieron la búsqueda y efectivamente, le dijeron, sí, está libre, incluso si usted quisiera registrar a los demás personajes por ¡Ah! reserva de derechos, podría hacerlo, ¿no? Están libres. Si se hubiera querido portar mal, lo hubiera hecho. Ella misma lo ha dicho, ¿no? Dice, no, pues es que yo lo que quería era trabajar el personaje, ¿no? Claro. Sí, no No ser aprovecharme, mala onda con nadie, no ser claro, mala onda, pero sí quiero trabajar mi claro. personaje, porque al final también aquí hubo otra situación. Roberto Gómez Bolaños creó el personaje, pero pues digamos, de manera general, ¿no? Ajá, Ella fue la que le aportó ya los elementos más distintivos que okey. los colores, lo del suéter, que las colitas, que las pecas, la forma de llorar, todos esos Sí, son pues ya elementos fueron creación de ella. que ella aportó, ¿no? Entonces, al final fue como, podríamos decir que fue casi una co-creación de ambos, ¿no? Pero bueno, pues ella obtuvo esa reserva de derechos. Obviamente, cuando se enteraron acá Chespirito y su equipo, pues pusieron el grito en el cielo, Sí, claro. emprendieron acciones legales, y esas acciones se fueron hasta, obviamente, contra Indautor, contra esa reserva que se le había otorgado a María Antonieta de las Pero dime que Nieves. no ganaron. No ganaron, ganó ella en primera Es que instancia. sí, es lo que yo digo, pues ella tenía la razón, ¿no? Al final, o sea, se fueron hasta todas las Hasta instancias que todas las pudieran, instancias, ajá, claro, sí, 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 pero sí, al final la razón le correspondió a ella, se dieron la razón a ella. claro. Y lo que la sentencia, lo que decía
era que a Chespirito se les reconocen sus derechos como autor, ¿no? Ajá. De la idea, del libreto, etcétera. Pero ella no tiene un registro de obra. Lo que ella tiene es una reserva de derechos, De que personaje son nada dos más. figuras distintas. Distintas, claro. Lo ideal para él es que él hubiera tenido ambas, pero pues volvemos al tema de que por alguna u otra razón no tenían esa reserva de derechos y pues ella se la otorgaron. Se Y, la ganó. y obviamente, pues ella lo obtuvo de forma legal, no hubo ahí nada chueco, ¿no? O Sí, sea, no. podríamos hablar a lo mejor, si lo quieres ver por ahí, pues a lo mejor un poco de deslealtad pudiera ser por ese lado, pero legalmente todo estuvo Pues tenía correcto. también de su derecho. Y aparte también, porque sí recuerdo que ya después el programa se enfocó únicamente en con Edgar Vivar, Ujú, con el Chavo, con Roberto Gómez y con Doña Florinda. O ujú. bueno, sí, Florinda Sobre Gómez. todo empezaron Mm, a hacer más que nada a otros Sí, personajes, los ¿no? Ese de, Caquitos y ya ajá. otros, y entonces ya no entraba ella. Ya era Sí, como invitada especial, ¿no? A ajá, le veces, crearon como por a ahí un veces, personaje, ajá. pero no trascendía mucho. Y no es que mi personaje es Exacto. este, ¿no? No, y la gente le identificaba con ese personaje, esa Ujú, forma de llorar. De hecho, hasta su indumentaria, está en disfraces, o sea, las encuentras en claro. cualquier tienda de disfraces. Y eso es lo que ella reclamaba, ¿no? Es que toda esa imagen ella la creó, independientemente que el personaje que el esbozo general lo hubiera creado Chespirito, ella creó todos esos detalles, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues ella tiene la reserva de derechos, obviamente es muy cuidadosa de renovarla cada 5 años, ¿no? Claro. No le va a pasar lo mismo que le pasó a Chespirito, pero bueno, pues estas son No, además son algunas. heredables, ¿no? O sea, tú heredas tu personaje a los derechos a tus, o sea, Bueno, se puede heredar. las obras protegidas por derecho de autor, como obras literarias, de música, etcétera, sí, su duración de los derechos patrimoniales es de la vida del autor más 100 años después de su muerte. Ajá. Entonces, eso se puede heredar, obviamente. O sea, si ella ya tiene registrado Em, todo. no, en este caso, esta duración es para precisamente obras literarias, obras musicales, etcétera, Ah, registro ok. de obras. Pero Ok. reservas de derechos, eso sí tienen derechos limitados por cierto tiempo. Tienes que estar renovando. Ya. Entonces, Entonces, cuando se acabe ya. sí, cuando ella ya fallezca y ya no renueve, pues ya, ahí O se sea, sus se familiares habrá no pueden acabado. renovar para vivir de las regalías de tal, no, no. Podrían, a lo mejor, no como reserva, a lo mejor podrían intentar registrar algo como derecho de autor, personaje, ¿no? Habría que analizar bien el caso, ¿no? Porque digo, obviamente, pues yo conozco la información más, que Sí, está hecha como más en términos pública, generales. en Ajá, sí, términos sí, 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 sí. generales, pero habría que ver cómo está Sí, todo su contrato amarrado y ahí. todo. Claro, Qué ahí. fascinante es este mundo, pero fíjate que Sí, muchas veces desconocemos. Yo creo que todas las personas que no registran o que no están como en este tema de proteger tus derechos, proteger tus obras, es porque desconocen. claro. Desconocen con quién, dónde, cómo, costos, es un tema porque al final terminas arrepintiéndote. Ahora, Sí, ¿a partir de qué edad puedes registrar tu obra? Porque hay niños que crean, o sea, hay claro. niños que crean. No, no, no. Hay registros que se le otorgan a niños. Tenemos muchos registros de derechos de autor otorgados a niños, ¿no? Que hicieron un dibujo, una fotografía, etcétera, ¿no? Okey. Por ahí incluso, bueno, eso ya son cuestiones ahí chuscas, ¿no? Hubo por ahí una mascota, un perro que creó pues sí, quisieron registrar una obra, una supuesta obra que creó un perrito ahí con sus patitas, que agarró colores y empezó a ponerlas, Qué ¿no? bello, sí. Pero bueno, pues eso sí no se puede, porque al final la ley dice que las obras se les van a conceder, o los registros, la protección se le concede a personas físicas, ¿no? A personas Entonces, físicas, claro, independientemente de claro, que algún animalito pudiera crear algo, pues él lo crearía no como algo consciente, ¿no? Sino más bien algo más inconsciente, ¿no? De claro. forma Sí, de inconsciente. hecho, también había Entonces, unos elefantes que hacían obras ujú, le ponían el pincel en su trompa y ajá, hacía cualquier garabato y pues ya era una obra, ¿no? Porque lo hizo el pues, elefante ujú, y era más válido porque lo había hecho un elefante que en sí el elefante no sabe, ni siquiera se sabe si el elefante ve los mismos colores que tú, claro. ¿no? Entonces, bueno, pero toda Sí, esta parte es súper fascinante, pero como siempre, tú vienes a instruirnos de toda esta parte para que se pongan abusados y protejan sus obras, protejan digamos, eh, todo lo que están haciendo pues sí, creaciones en sus general. creaciones, Ujú. pero a mí me encantaría que nos platicaras cuál es la creación más rara que te ha tocado patentar, o sea, de algún cliente que digas, wow, qué raro está esto, qué,
Qué interesante Ujú. y que te haya tocado, pues, patentar de algún cliente. Sí. Pues, sí, sí me ha tocado patentar desde muchas cosas, por ejemplo, desde medicamentos, formulaciones químicas, este, O sea, raritos, así como que digas: "Ay, son em, para cosas", para cosas raras. pues mira, ahorita la que se me viene a la mente, es, bueno, es una invención que, es que es una invención un poquito, ¿cómo te diré? Un poquito, bueno, es un anillo Ajá, ajá. que pues es precisamente para las hombres que Ajá. que que de repente pueden tener un poco de impotencia sexual, ¿no? Okey, okey, y se creó Entonces, este este anillo anillo y que lo les patentó ayuda alguien. y se patentó Ah, se patentó. Entonces, yo cuando lo vi en el documento dije: "Ay, caray, qué gracioso", porque aparte yo ya había visto esas cosas, esos dispositivos en tiendas o sea, especializadas, sí, algo sí, así, sí, sí, ajá. pero pues Pero resultó ese tiene que una función distinta. debe tener, obviamente tenía una mejora, algo que lo hacía original, porque tú no Original. puedes patentar algo que ya existe, ¿no? Entonces, seguramente tenía algo que era más original, pero bueno, pues era algo en ese momento, pues sí, medio novedoso. Por ejemplo, es que de repente te encuentras invenciones, tú piensas que una invención patentada es algo así, lo non plus ultra del universo, y sí hay muchas que corresponden a eso, ¿no? Muy demasiado ingeniosas, ¿no? Pero de repente hay cositas así tan equis que dices: "Ah, caray, ¿a poco eso es una patente?", ¿no? Por ejemplo, de repente me tocó ver era un pedacito de plástico que se ponía en las corbatas para que la corbata no se te moviera. Ah, el pisacorbata. Era una especie Algo de parecido. pisacorbatas, Ajá. pero no el que vemos De metal. comúnmente, sino es Sí, algo ajá. que era de plástico, se ponía Okey. por atrás de la corbata y Estaba bueno, padre, pues ¿no? sí, Digo, para los que usan corbata, era está funcional y padre. se le Estaba otorgó una patentado. patente. Sí, sí, sí. Aquí cabe recordar que en cuanto a invenciones hay distintas figuras de protección. Las más conocidas son las patentes, pero también existen los modelos de utilidad, existen los diseños industriales, existen los secretos industriales, las variedades vegetales, etcétera. Entonces, dependiendo de la creación, pues es el tipo de protección que se le puede aplicar, ¿no? Un modelo de utilidad, por ejemplo, protege lo que llamamos invenciones pequeñas, que son, digamos, pueden ser mejoras a dispositivos que ya existen, pero sobre todo son herramientas que tienen una cierta novedad, pero que tampoco califican como una gran invención como para que obtenga una patente, ¿no? Por ejemplo, eh, se me ocurre, ahorita el modelo de utilidad, digamos, más famoso que existe es el lápiz, ¿no? Porque es una yuxtaposición de invenciones. Esto quiere decir que está conformado por dos o más invenciones que ya existían. ¿Por qué crees que es una yuxtaposición de invenciones el lápiz? ¿Se te ocurre? No, O sea, está conformado por dos invenciones. A ver, el lápiz, ¿qué es? es madera con carbón. Ajá, Y ¿y entonces qué el más tiene? carbón ya tuvo una creación O y sea, la madera, el bueno, estilo de pon tú que lápiz esa sea otra. una, ¿no? El carbón. Ah, Pero ¿qué okey. otro elemento tiene el lápiz? La goma. La goma, exactamente. Entonces, ahí es una yuxtaposición de 2 invenciones que ya existían, que era el grafito Ah, para y se escribir y la fusionaron. goma. Lo pusieron Ah. en uno solo. No es así algo que digamos: "Ay, no, qué grandioso". Pues no, pero era lo suficientemente útil para que se le otorgara una protección de modelo de ¿Y qué utilidad. haces? Nada más pagas cuando tú ocupas, la creación de alguien más, nada más pagas los derechos a la otra persona y para ocupar su creación en tu creación, ¿o en Ujú. esos casos qué se hace? No, pues ahí sí habría que ponerse de acuerdo con si la base de tu invención es algo que ya existe, pues sí, tendrías que ponerte de acuerdo con el titular para ver qué tanto te podría permitir, utilizar tu invención, ¿no? O su invención. Pero generalmente los modelos de utilidad tienden a ser cosas que ya son más de uso más común, ¿no? Una silla de dentista, por ejemplo, está conformada por una silla, un elevador, a lo mejor un espejo, a lo mejor varias cositas, Y ¿no? todos tienen variantes, Sí, todas y, tienen sus y respectivas esos son variantes. modelos de utilidad, no son invenciones que partieron desde cero, sino que se conjuntaron varias invenciones que ya existían, ¿no? Y entonces, pues esa es algo que también es protegible, ¿no? Y así hay muchas cosas. Ahorita
ahorita vamos a hablar de otros. Me parece que vamos a ir a un, Claro a que un sí. Y comercial. les dije que este programa estaba buenísimo porque siempre aprendemos muchas cosas acerca de las marcas y patentes y por supuesto que ni usted ni yo a veces sabíamos, desconocemos toda esta situación y por supuesto información que nos sirve porque, ¿por qué no? Inventar algo y Claro. patentarlo, ¿por qué no? Y bueno, yo voy rápidamente a un corte, usted no se mueva de donde está, volvemos rápido. Y estamos de vuelta con este gran tema y por supuesto con este gran invitado, instruyéndonos y diciéndonos qué podemos hacer en el tema de las marcas y patentes. Y antes de que sigas diciéndome cosas, tú estando en este medio de registro de marcas y de inventos y tal, ¿alguna vez se te ha ocurrido inventar algo? Pues mira, todos somos de alguna forma creadores, ¿eh? Sí, todos, Aunque no te todos. hayas Yo dado te lo cuenta. digo porque yo en Ujú, algún momento de mi vida dije, esto lo voy a inventar. ujú, Y cuando, pues, ya sabes, dejé pasar no sé cuántos años y cuando ya me volví a acordar, lo vi claro. en Sanborns. Pero bueno, pero dije, lo invento y te juro que pega, porque era Claro, algo mega básico para las mujeres. Después os voy a decir que, pero, o sea, me dio coraje que mi invento en mi mente ya estaba ahí. claro. No me Pu- apuré. Sí, no, pues todos somos creadores, desde el hecho de que todos hemos tomado una vez alguna foto, ¿no? Hecho algún dibujo, a lo mejor alguien que haya escrito algún poema, alguna pequeña historia. Obviamente los que hicimos tesis, pues somos autores, ¿no? Claro, autores de un libro, De un claro. libro ya, ¿no? Ajá, ajá. Todo esto son cosas que a lo mejor la mayoría no lo tenemos registrado, pero podríamos hacerlo, ¿no? De hecho, ese era un ejercicio que nos ponían en la escuela de repente. Si ya tienes una tesis, pues para que aprendas el proceso de registro, ve a registrarlo como autor ante Indautor, ¿Y ¿no? todas las tesis se registran? No, 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 hay quien lo llega a hacer, nada más pero fue como ejercicio. sí, claro. Tú puedes registrar una fotografía, ¿no? Que hayas tomado que te parezca muy, muy buena, muy Oye, hasta original, una ¿no? frase, ¿no? O sea, una frase que te salga del alma, que digas, no sé, quiero que en mi tumba pongan esto antes de morir, o a la hora de mi muerte, ¿no? No Habría sé, que ver el qué famoso protección se le epitafio, ¿no? puede dar. Habría que ver qué protección. De repente, por ejemplo, para obras literarias sí te piden que Ok. sea algo más elaborado, pero algo se podría, sí, claro, algo se podría hacer con ello. ¿Y a ti qué se te ocurriría inventar, tú en tu, además de un dibujo y además de tu tesis? Ajá. ¿Se te ha ocurrido alguna vez? Tú que Pues, estás en contacto con computadoras, ujú, con claro, escritos, con, no sé. claro. Pues mira, sobre todo, a mí se me ha ocurrido, de hecho, estoy aquí con un socio en un proyecto que estamos desarrollando Ajá. que implica la creación de un cierto software, ¿no? Para cierto resultado, que Ay, qué padre. todavía no lo puedo hablar mucho de esto, porque No, si no, no no, es todavía es se nos ceba confidencial. el No, claro, proyecto, claro, es confidencial. pero Hasta que ya eso es esté. algo que estamos en proceso de desarrollar una app para cierto resultado, ¿no? O Entonces, sea, todas las apps que se crean son, por supuesto, eh, están patentadas y están registradas y pues, están. en ese caso el software es protegible por derecho de autor, ¿no? Ok. Hay países donde el software sí se protege por patente. En México no. O sea, aunque las Ok. figuras de protección de propiedad intelectual tienden a ser muy parecidas en todos los países, sí de repente hay diferencias. Hay cosas que en un país puede ser patentable, pero acá en México no, viceversa, ¿no? Sí, claro, sí, es cierto, sí. Este, por ejemplo, en Estados Unidos es un país que es famoso, bueno, entre otras, muchas otras cosas, ¿no? Eh, Por porque patentar. pero patentan Todo, todo lo que se te todo. ocurra. Pestañeé y lo Hasta, voy a patentar. claro, Sí. hasta de repente ves.
títulos de patente. Caray, ¿esto qué, no? Sí, sí. ¿Esto en qué momento? ¿O cuál es la utilidad de esto, no? Oye, pero aparte no es Ujú. barato patentar. No, 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 Es la verdad. esto de que pestañeé y lo voy a patentar, o sea, sí se me hace No, mira, como la verdad es que una patente sí, es algo complejo, que su proceso es largo. De hecho, un procedimiento de patente dura en promedio entre 3 y 4 años, ¿no? Y de ahí se puede ir un poco más sí, si es que se claro. complica el trámite. Pero además de ser largo, tiende a ser, pues sí, no es así muy barato. Es por eso que la mayoría de inventores suelen ceder sus derechos a empresas que sí tengan el soporte, ¿no? Para llevar a cabo todos estos procesos de patentamiento, ¿no? Em, entonces, Oye, y por eh, ejemplo, pasos de baile también se pueden patentar. Porque yo veo que hay bailarines que se ujú. ponen como muy, muy exquisitos con este rollo de, es que ese era mi pasito y cómo crees que me lo fusilaste y además lo bailaste con cierta artista que es súper famosa y entonces mi pasito se volvió mega famoso y entonces yo fui el autor, yo lo inventé porque además me iba a caer y entonces surgió el pasito y entonces, ¿qué pasa en eso, por No, ejemplo? mira, así como tal los pasos no pensaría yo que fueran protegibles. Tú puedes proteger, por ejemplo, si como parte de una representación, O una coreografía, por una ejemplo. coreografía Eso desarrollaste algo, eso pues tal vez sí. eso lo puedes videograbar y esa Okey. videograbación la podemos proteger, Y si ¿no? usas alguno de mis pasos de mi coreografía, ¿ahí Ujú. sí también? No aplica tanto así, ¿no? O sea, hay cosas que no son protegibles. Esto me lleva a hablar de los métodos de negocio, que ese es un tema que me llega mucho y que las personas se decepcionan cuando les digo que un método de negocios no es protegible, no es registrable. Y un método de negocios me refiero al hecho de que de repente tú dices, no, pues es que yo inventé este procedimiento que consiste en que en primer lugar, tengo que conseguir tal cosa y en segundo lugar va a pasar, o sea, esos son métodos de negocio, son series de pasos que llevan a un resultado, ¿no? Okey. Eso no es protegible. Tú no te puedes apropiar de, De ese procedimiento por ejemplo, o de esa s ruta. sí, exactamente. Por ejemplo, si hablamos de un proceso, un método terapéutico para operar, por ejemplo, que un doctor desarrolla, no, pues sí, primero yo voy a abrir por acá, después voy a introducir por acá ese método yo lo quiero proteger. Pues no, es un método quirúrgico y no lo puedes patentar, porque tú no puedes prohibirle a otro doctor, pues, que realice una operación con pasos similares a los tuyos, ¿no? No, porque aparte a lo mejor ni conocía el tuyo y él solito llegó ahí, Claro, ¿no? claro. Métodos de negocio, ¿no? No, pues es que yo, quiero crear una aplicación que recoja, que te haga el súper y tú vas a hacer tu lista de súper, la vas a subir acá y yo la voy a ver, la voy a descargar, voy a ir a tal lugar, te lo voy a comprar y te voy a llevar tu súper, por decir algo, ¿no? Ese sería un método de negocios. Eso no es algo que digo, si tienes una forma original de hacerlo, pues que bueno, bien por ti, pero no es algo que vais a poder proteger, ¿no? La ley lo prohíbe expresamente, ¿no? La protección de métodos de negocio, métodos de terapéuticos, quirúrgicos, etcétera. Este, podemos proteger figuras relacionadas, ¿no? Si a tu método te estás aplicando una marca, bueno, pues vamos a aplicar la marca, a registrar la marca, ¿no? Si tu método involucra el uso de una app, de una Ajá, aplicación o de ajá, un ajá. software, bueno, pues ese sí lo vamos a Ese se patenta, ajá. pero esa serie de pasos no, ¿no? Entonces, Okey. y esto es un poco lo que me comentaba sobre esto de los pasos de baile. Hay cosas que de repente sí, de repente hay Se me artistas. ocurre porque en Ajá. Estados Unidos, te juro, ya lo he visto que Sí, sí patentan todo. Y de no, todos se están demandando. sí, eso sí. Y Está muy común. sí, de repente hay artistas que dicen, ay, no, es que esa persona, ese artista que salió Sí, me volando vio por feo y lo ahí, va a demandar. yo lo hice Sí, primero y lo voy a demandar. O sea, son tonterías, la sí, sí, verdad. O sí, sea, sí. tampoco es que Tampoco cualquier. funciona tan así. No, 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 no. De repente sí, mucha gente se da vuelo ahí con lo que imagina, pero pues para eso estamos los abogados de PI, para aterrizarlos y Sí. decir, ¿sabes qué? Esto se Esto puede, esto funciona no y se esto no puede. aplica, Claro, esto procede y acá no. claro que sí. Y entonces, pues esto me lleva un poquito a hablar de las invenciones, ¿no? Que se han patentado. Por ahí, el patentamiento de invenciones, pues tiene pues, prácticamente siglos, ¿no? Toda la Que se vida, está pero no siempre aplicando. se había patentado. No, obviamente hay Las toda, invenciones sí. hay toda una Hay toda historia una historia de de por cómo qué. las invenciones No, y poco a qué poco se bueno, al que se empezaron. le ocurrió patentarlas, o sea, Ujú. Pero la verdad que bueno. fíjate que hay muchos ejemplos
de inventos bien graciosos que dices, ah, caray, esto, ¿cómo se le ocurrió a alguien? Y, por ejemplo, me acuerdo que hay una patente de una correa así como las que usas para pasear a tus perritos, Ajá. pero este caso era una correa para pasear a una serpiente, ¿no? Y era una invención Y no se patentada, ¿no? salía de no. Era una invención patentada, ¿no? Dices, ay, caray, ¿esto cómo Eso sí es lo más raro que me has salió? platicado, ¿No? porque yo sí he visto, un arnés Ujú, para cuyos, ujú, para ratoncitos de hámsters. ujú, Hay unos arnés mini pequeñitos y entonces la correa es súper larga y si quieres sacar a tu hámster a pasear o a como si lo necesitara, ¿no? Pero bueno, lo saca, pero hay un arnés chiquititito del ujú, tamaño de un hámster y hay otro para cuyos y hay otro para hurones, eso ujú, sí los he visto. ujú. Pero lo que me acabas de decir de la serpiente, Sí, no, ahí de repente dices, es una tontería, pero bueno, pues existe, ¿no? Por ahí me acuerdo de otra invención patentada que era una careta pues para que hicieras dieta, para que no comieras, ¿no? Pues básicamente era una careta, te la ponías y obviamente no podías pensé comer, que ¿no? ibas a decir para la pandemia, No. Y haz de cuenta que esta careta hace cuenta que era una máscara muy parecida a la de Hannibal Lecter, ¿no? así cositas nada más para que se te antoje, Es muy se te parecido, caiga ¿no? la... Y con eso, pues ya, obviamente ya no comías, ¿no? Este, Oye, y otra cosa es que sean funcionales, ¿no? lo que pasa es que cuando tú patentas algo, tú no tienes que demostrar que tu invención, funciona. Es O sea, funcional. tú vas a describir en un documento de patente, pues todo de lo que se trata la invención, de los pasos, de todo lo que se usó, etcétera. Pero, pues no es que tengas que llevar la invención ante el examinador y probarle que Pues no, funciona, ¿no? simplemente se te No, no. ocurrió y ya. La verdad es que si tu redacción suena lógica y todo, bueno, pues te van a otorgar Oye, la ¿y a partir patente, de ¿no? qué siglo o años, se empiezan a dar esta serie de registros, de patentes, de todo esto? Pues esto, pues como la mayoría de los adelantos, pues surgieron desde Europa, ¿no? En este caso las patentes, pues de ahí, podríamos hablar de los años 1600, 1700, son como que de los primeros ¿Tú crees que antecedentes que hay. alguien, dímelo, Ujú, contéstame, ujú. tú crees que alguien pudo haber patentado el cinturón de castidad? Sí, ¿De verdad? claro que sí. ¿Quién fue a esa Hay, persona que se le ocurrió? Bueno, pero es que también era terrible, porque, pues, llegaban los soldados, llegaba todo el mundo y abusaba y hacía cosas terribles, pero bueno, también había hombres que ujú, lo usaban como por, me voy a la guerra 3, ujú, 4, 5 claro, años, y pero estaba dotada de todas las, o sea, de todas las formas más malévolas para claro. o sea, No, y ¿a quién se le ocurrió? hay miles de invenciones Que que atentan contra la contra la persona, ¿no? dignidad, Contra contra la la persona, vida, contra la vida, contra la contra salud, los derechos contra humanos, todo, claro. ¿no? O Ah, sea, no, bueno, pues, estamos hablando de que en la Edad Media no había derechos humanos, ¿no? Pero claro. O sea, imagínate el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? sí, Esto claro. de la famosa película esta de Oppenheimer, ¿no? No Sí, sé si la claro, sí, viste. sí, sí, sí. Este, bueno, pues al final de cuentas fue una invención y una invención muy, A lo muy mejor no parece avanzada, fin, ¿no? a lo mejor no parece fin, pero bueno, pues, se usó para De ese fin. repente, sí, a veces sí se planean desde el inicio con ciertos fines, a veces se desvirtúan en el camino, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, siguiendo ahí con el tema de las invenciones medio Raras. raras, ¿tú sabías que hay cantantes o actores famosos que han registrado Su una voz. invención que ha patentado? No, bueno, no la voz, sino que ellos han inventado algo y que lo han patentado. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿sabías que Michael Jackson es inventor en una patente? No, ¿de qué? Él, no sé si llegaste a ver un video donde él hacía un paso, Ah, ¿dónde es ese? se Sí, inclinaba hacia claro, adelante, está, ¿no? o sea, está imposible. Y ese no era un efecto, Era era él, algo claro, real, era a era algo gravedad. real. Y esto fue Sí, porque la invención que él usaba para lograr ese efecto eran unos zapatos que tenían como imán, al, ¿no? no era un imán, era algo, un dispositivo que estaba abajo del zapato Ajá. y que se atoraba en unas como rendijas del Sí, piso. sí, 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 Entonces sí, eso sí. le permitía conservar ese equilibrio, de hacer esos Ajá. movimientos. Esos zapatos fueron motivo de una patente. Entonces él aparece como Ah, coinventor con razón de nunca la lo volví a patente. ver en nadie. Zapatos antigravedad. Antigravedad. Así es. Qué padre. Entonces, y hay otros actores que también han desarrollado invenciones.
Pero pues esas son también cosas curiosas, ¿no? De este mundo de las invenciones. ¿Sabías que la Ouija se patentó, tuvo su patente? ¿En serio? Sí, y en este Me caso, imagino que fue en Irlanda o por allá. sí, el inventor, que obviamente los tableros Ouija existen desde hace siglos, ¿no? Desde, Pero sí, en algún toda la momento vida. a alguien se le ocurrió tomarlo y comercializarlo como un juego de mesa y se patentó. ¡Qué Eh, miedo! A mí me da miedo. Te lo juro que sí me da miedo. y resulta que obviamente, pues cuando el examinador empezó a revisar el documento de patente, pues decía, ¿esto qué? Esto no puedo creer que funcione. Y bueno, en ese caso el inventor se presentó ante el examinador de la oficina de patentes, junto con su cuñada, que era medium o algo así. Este, e hicieron la prueba de la Ouija ante el examinador y pues resultó que funcionó y le otorgaron la patente, ¿no? ¡Qué Este, terror! Bueno, sí, pues es que es tu invento, ¿no? O sea, es, bueno, tu creación para otro uso, para cierto uso. sí, sí, sí. Entonces, existen miles de cosas bien, bien raras. Existe un condón, pero para todo el cuerpo. Cuando ves el dibujito parece que estás metido en un traje de extraterrestre, ¿no? Ajá. Pero supone que es un condón ¿Y de qué para, te protege? pues, de enfermedades sexuales, pero para todo el cuerpo, ¿no? O sea, digo, pero el pelo, el brazo, la pierna, o Todo te sea, cubre, todo te cubre. híjole, bueno, es que ahora ya hay cada Sí, cosa dices, tan no, pues torcida. a quién le va a llamar la atención estar con alguien que No, y tiene aparte la puesto eso? respiración y todo este rollo, ¿no? Pues sí, hace cuenta que sí tiene sus orificios para pero pues estás cubierto totalmente, ¿no? O sea, como que no, ya no le veo mucho lo sexy a eso, ¿verdad? Está muy torcido eso, o sea, no, ni sexy, ni funcional, ni nada. Esas cosas son de las cosas torcidas que vemos hoy en día, pero que usted, posiblemente a usted que nos está escuchando, se le está ocurriendo en este momento alguna locura y la quiere patentar. Y a mí me encantaría que les dieras tus datos, tus Sí, redes sociales, para que por supuesto te busquen, te localicen y bueno, acudan a ti si quieren registrar alguna creación, algo que ustedes estén creando, haciendo y todo para que localicen al licenciado y él los pueda orientar de la mejor manera. sí, 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 claro que sí. Bueno, mira, les dejo aquí mi teléfono que es 55 66 30 34 14. Me pueden enviar mensajes, podemos tener alguna plática, alguna consulta sin ningún costo, a orientación, ¿no? Este, redes sociales, bueno, pues me pueden encontrar en LinkedIn buscándome como Abel Morales, propiedad intelectual, ¿no? Y fíjate, pues aprovecho para comentarte que este fin de semana, viernes y sábado, vamos a tener un stand en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, ¡Qué padre! donde vamos a precisamente a estar orientando sobre estos temas. En este caso, enfocado mucho a Ubicación, derecho de autor. ubicación, ¿dónde está? Es en el jardín principal aquí en Coyoacán, ¿sí? En la De explanada, hecho, en la ¿dónde está la explanada. iglesia? Exactamente. De hecho, la Padrísimo. feria ya está Ya está ahorita, ya toda ahorita esta semana ya y tú está. vas a tener un stand ahí. Nosotros vamos a estar viernes y sábados ahí por si alguien Wow. quiere visitar nuestro stand. Fascinante, porque además la asesoría sería gratuita. Sí, 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 claro que sí. La asesoría siempre es ¿Ya gratuita, lo vieron? podemos platicar. En este programa, ya vieron, hay asesorías gratuitas para todas aquellas personas que quieran, pues no sé, mostrarte alguna creación, algún invento, descubrir, no Sí, sé, y que no, pues requieran, tu claro, marca, tu derecho de autor, tu todo, eslogan, todo todo, tu eso lo libro, podemos todo, platicar, tu todo. libro, claro que sí, ¿no? Y bueno, ay, Ujú. pues qué fascinante haberte tenido aquí en el programa. Siempre se me va súper rápido el programa contigo, porque además tienes todas las historias más padres que me puedes haber contado. Cada programa son historias distintas, cada programa es fascinante tenerte porque eres un súper experto en marcas y patentes y me encanta tener gente experta como tú en el programa. Y bueno, pues agradecidísima de que hayas venido al programa. No, Sé del esfuerzo que hacen todos nuestros invitados y por supuesto a todos y cada uno de ellos, de verdad, mil gracias por estos 100 programas y mil gracias a usted que nos ve desde donde está y nos apoya. Gracias, gracias por su preferencia y bueno, pues gracias por seguirnos. Ya sabe, si le gusta este programa, dele like y comparta a todas las personas que usted sabe que por ahí traen un invento y que quieren registrar o patentar. Y bueno, pues yo me despido el día de hoy. Ya son las 2 de la tarde, ya vamos a comer. Y bueno, vámonos. pues yo soy Arlene Mafut. Yo los espero el próximo miércoles en punto
de la 1:30. Muchísimas gracias. Gracias por estos 100 programas. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, Abel. Gracias. Gracias, bye. Gracias, chicos. Bye, bye.